Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Quiero preguntarles al día de hoy, 19 de mayo, ¿cuánto asciende lo que se ha pagado por la construcción de la nueva sede? También quiero preguntarles, dentro de las deficiencias, no vi el helipuerto del Senado. Tengo entendido que ni siquiera tiene permisos de aeronáutica civil, por lo cual no se puede usar, y que incluso se están detectando por posibles filtraciones de escurrimientos de agua. Y también quiero conocer, senador Barbosa, de acuerdo a lo que usted mencionó, entonces fue responsabilidad de Manobras, los malos diseños o la deficiencia en los acabados de esta nueva sede. Yo no usé la palabra responsabilidades, pero te contesto al final. Primero que conteste el Contralor, después el tema del helipuerto. ¿Lo tienes tú? Ven por acá. Con mucho gusto. Con su permiso, señor presidente. Miren, señores, el contrato de la obra inicialmente tuvo un costo de 1.699 millones de pesos. Se firmaron, se realizaron 8 convenios modificatorios, lo que la obra tuvo un costo de 2.613.101.560 pesos. De eso se ha pagado a la constructora 2.460 millones de pesos hasta este momento. El resto de la erogación corresponde a los terrenos y a servicios extraordinarios o adicionales de la obra, como puede ser la supervisión, el costo del fideicomiso, la dirección técnica, la auditoría externa técnica, que fueron permanentemente apoyando todo el proceso de construcción de la obra. En total serían los 3.900 que dice el libro blanco de 2014. El libro blanco le habla del costo de la obra, de lo que se ha pagado de la obra, más los terrenos, más todos los trabajos adicionales o servicios adicionales a la obra. Eso es lo que representa el total. Más el impuesto correspondiente al IVA, ¿no? Son a precios sin IVA. ¿Cuál es el saldo? Actualmente se determina que la obra tiene un adeudo de 260 millones de pesos. ¿Pero cuánto es el costo de la obra? La obra 2.600. No, pero integral. Integral. Todo esto que dijo al final. Con todo lo que va a hacer. 3.031 millones de pesos el costo de la obra. Equipamiento. La obra y su equipamiento. ¿Y los terrenos? Los terrenos andan como en 800 millones de pesos. Que no son solamente los en donde ocupa la sede. Hay muchos terrenos que se compraron alrededor, exactamente. Más otros. Sí, más otros terrenos. Más otros. Si quieren, ahorita les damos una Está bien. A ver, ya. Aquí el helipuerto. Buenas tardes. Sobre el tema del helipuerto que comentaban, Nombre. Enrique Limón, Gracias. director general de recursos materiales de aquí del Senado. Básicamente, el tema del helipuerto, como el proyecto original elaborado por el proyectista, se elaboró con esas características por parte de la empresa GAMI, prácticamente se concluyó en esos términos como venía de origen. Prácticamente cuando la supervisora y la dirección técnica hacen la recepción de este helipuerto, cambia la normatividad de la aeronáutica civil, lo cual incurre en que ya no cumpla al 100% con esta nueva legislación que está. Básicamente, hay algunas adecuaciones que hay que realizar al mismo helipuerto, muy básicas, y en su momento la misma dirección técnica y lo que es el fideicomiso no pudieron realizar los permisos correspondientes hasta a aeronáutica civil, porque no eran los propietarios del inmueble. Por eso el Senado ha estado en espera de que se haga la recepción definitiva del inmueble y ver las adecuaciones que en su momento marca la legislación para que este pueda operar normalmente. Básicamente. ¿Cómo qué adecuación? Mande, perdón. Pero sí va a operar. Así es.
finalmente tendrá que operar. Digo, es una instalación que es parte del Senado y que No, conforme a la legislación tendrá no que se operar. preocupen, no habrá adecuaciones funcionando en el Senado, que quede claro. No habrá. Adecuaciones básicas. Ahorita no, después. A ver, ahora sí, Alberto, dime la pregunta que me hacías. Sí, al principio usted nos mencionaba que en ese sentido el Senado no erogó ningún recurso y parecía que la responsabilidad entonces fue de Banobras, que no supervisó que los trabajos y la construcción no cumplieran con los requerimientos generados en el contrato y los malos acabados. Yo no he utilizado en mi expresión la palabra responsabilidad, como para fijar una idea clara de mi respuesta. El Senado es el fideicomitente y fideicomisario, es el que a través del presupuesto del Senado se entregan recursos al fideicomiso. ¿Sí? El fiduciario es Banobras, es quien celebra con la empresa todo tipo de relaciones jurídicas. Así es que nuestro comité técnico en cada momento se encarga también de supervisar, pero no estamos aquí hablando de responsabilidades como para que mi respuesta esté orientada, por lo dicho por mí, a que estemos estableciendo responsabilidades para alguna de las partes del fideicomiso. ¿De qué? Dime de qué y yo te digo, y yo te contesto de qué. Por ejemplo, de los malos acabados, que los elevadores son pequeños. No estamos revisando todo eso. Estamos revisando. No lo tenemos como asuntos para generar responsabilidades. En este momento no. Después será otro momento. Por el momento no. Gracias. Leticia Robles de Excelsior, por favor. Senadores, funcionarios, muy buenas tardes. Son varias preguntas y quisiera hacerla una por una. Y, por ejemplo, esto del dinero. Tengo en mis manos el último reporte del libro blanco del fideicomiso 1705. Dice que el total de recursos destinado al fideicomiso hasta febrero del 2014, o sea, hace un año, 2 meses, 3 meses, ascendía a 4.913.049.126.85 pesos, de los cuales la aplicación de los recursos era un total, hasta hace un año, 2 meses, de 3.947.226.411.65 pesos. Incluye evidentemente lo que usted nos decía, la compra de terrenos, bla, 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 y el total de 4.900 evidentemente desde que se inició el fideicomiso 1705. La pregunta concreta a ustedes, para hoy, mayo del 2015, ¿cuánto dinero más ha crecido el fideicomiso 1715, 5, es decir, si el año pasado eran 4.913, ¿cuánto es ahora? Y en el segundo concepto, si para febrero del 2014 se habían gastado 3.947 millones de pesos, ¿cuánto se ha gastado un año, 2 meses después? El secretario de Finanzas va a responder. Con mucho gusto, señor presidente. Podemos comentar, Leti, son 2 puntos que los tendríamos que dividir. Hubo una publicación sobre, no son 4.900, son 4.100 y fracción los que están publicados. Después hubo una rectificación. ¿Por qué? Porque se abonaron recursos. Aquí ustedes también lo que tienen que ver, y por eso don Pedro Navarro va con instrucciones del presidente y del señor senador Pozos, ya podemos actualizar la información. Ha habido recursos que han llegado y lógicamente, no solamente que llegan, sino que genera el propio fideicomiso, genera recursos. No es un fideicomiso estático, es un fideicomiso con vida para salir dinero y para que llegue dinero a los propios rendimientos. De los 4.100 y tantos millones de pesos, se han erogado recursos en donde para el 2014 había aproximadamente 900 millones de pesos en el fideicomiso, cantidad menos, cantidad más. Al día de hoy, ese fideicomiso, por los gastos inherentes de lo que usted habla, el fideicomiso tiene 756.9 millones de pesos, los cuales, vuelvo a insistir,
tienen entradas y salidas. Y esto, mes con mes, ustedes lo van a ver, cómo fluctúan estas cantidades en este fideicomiso. De los 4.100 y tantos millones de pesos, volvemos a insistir, tenemos que separar muy bien lo que es construcción y equipamiento, los 3.000 millones de pesos, y lo que son los terrenos. Los terrenos que desde hace años se compraron y que no solamente, como bien dijo el senador Barbosa y el senador Pozos, son los que nosotros vemos aquí alrededor del propio Madrid, sino todos aquellos inherentes como son los de Madrid de enfrente y otros más que se compraron en su momento por el fideicomiso. Entonces es un todo. Siempre que se habla y dicen el Senado costó tanto, no, el Senado, la construcción y su equipamiento son los 3.000 millones de pesos, ya con impuestos y ya con todo lo que es equipamiento, mobiliario, etcétera, que ya tiene el Senado de la República. Vuelvo a hacer mi pregunta, secretario, discúlpeme, lo que me ha explicado lo entiendo perfectamente bien desde hace mucho tiempo. Esta información de Banobras la acabo de imprimir hoy, al venir para acá, por eso llegué tarde. Es de hoy. Y dice que el año pasado eran 4.900. Usted dice que eran 4.100. De los gastos dice que eran 3.900. Usted dice que eran 3.100. ¿Quiere decir que Banobras mintió, infló las cifras en estos documentos? No. A ver, Leti, el senador Pozos creo que te va a dar cifras que van a clarificar. Gracias. Lo voy a esquematizar puntualmente para que no haya duda. El flujo efectivo del fideicomiso al 31 de marzo del 2015 está de la siguiente manera: ingresos 4.945 millones de pesos, egresos en los siguientes conceptos: construcción 3.311 millones de pesos, 3.311 millones de pesos, servicios relacionados con la obra, entre otros, dirección técnica, supervisión, auditoría externa, proyecto arquitectónico, etcétera, etcétera, 331 millones de pesos. Otros gastos: auditorías, documentos para la transparencia, honorarios fiduciarios, asesorías legales, etcétera, 73 millones de pesos. Y adquisición de inmuebles y gastos relacionados con los mismos, 472 millones de pesos, lo que hace un total de egresos de 4.188 millones de pesos. Actualmente el fideicomiso tiene un patrimonio Que son sumados, que es de 756.855.000 pesos. Ok, muchísimas gracias, senador. Eso es justamente lo que quería. 756 millones de pesos. La otra pregunta, senador, tiene que ver con que en este listado no escuché, o seguramente yo ignoro el concepto técnico, este asunto de la lectura del iris y la lectura de las huellas digitales para el ingreso de los legisladores. Así está. ¿Cuál es el concepto? El concepto es el Sistema Parlamentario de Asistencia Remota, que es un sistema que desde la oficina, en tratándose de lista de asistencia, el senador, estando en su oficina con su huella digital, puede pasar lista de asistencia. No así la votación, que debe ser de los presentes y no los asistentes. ¿Eso sí va a funcionar? Porque, digo, en algún momento va a tener operación. Desde luego está dentro de los temas susceptibles de control de algún mecanismo de controversia legal. Es el 21 de los conceptos que señalé y que, pues evidentemente, es importante que funcionen. Ya se llevará a cabo el arbitraje, la peritación, y en ese sentido, bueno, tendremos que, o que la empresa contratista lo repare, o que en la controversia el recurso salga a favor del Senado y que nosotros lo echemos a andar. Ahora, la última pregunta, avisé que iba a hacer varias. Senador, ¿ya será hasta agosto o
septiembre, octubre, cuando ya el Senado pueda hacer modificaciones por sí misma al edificio, o ya con la entrega a partir del 21 de mayo, ya ustedes podrán hacer modificaciones. Me refiero a casos, por ejemplo, que han sido muy polémicos, que son los elevadores. Se ha hablado mucho que algún proyecto de construir otra red de elevadores, ¿esto ya lo van a poder hacer a partir de mayo o vamos a esperar hasta octubre, noviembre? Gracias. A ver, de todos los conceptos recibidos, que ya explicamos qué debe entenderse por entrega-recepción, que es conciliación de cada uno de los conceptos, respecto de eso el Senado ya puede hacer todo el tipo de arreglos, modificaciones, adecuaciones que son más del 90%. Si hablas del tema de los elevadores chiquitos, bueno, si no están entregados no podemos hacer modificaciones. Si hablas de los nuevos elevadores de lo que se ha hablado como proyecto en las laterales del edificio de comisiones, eso sí se puede llevar a cabo, ¿de acuerdo? Pero necesitamos recursos y por eso necesitamos liberar el fideicomiso. ¿Vamos? Adelante, Hernán. Le pediría a Claudia Guerrero de Reforma su siguiente pregunta, por favor. Gracias, buenas tardes. A ver si me pueden ayudar con algunos detalles sobre el tema de números de gastos. Del total invertido en todo lo que implica la nueva sede, quisiera saber cuánto fue destinado para la construcción como tal y por separado cuánto para su equipamiento. También saber cuánto han pagado de impuestos. ¿El otro qué? Construcción, Equipamiento, impuestos, en caso sanciones o penalizaciones que se hayan aplicado a las empresas constructoras involucradas, y cuánto costó la contratación de los despachos que estuvieron colaborando en esta última etapa con el Senado. Y en el caso del helipuerto, hoy por la mañana el presidente del Senado comentaba que tal vez ya no valía la pena equiparlo para no gastar y no ponerlo en marcha. Quiero saber finalmente cuál es la definición, si se va a, digamos, a invertir, cuánto se necesita invertir para que ese helipuerto funcione y si efectivamente va a operar, para cuándo. Muchas gracias. Claro que sí, Claudia. Volveré a leer puntualmente, como tengo la información proporcionada por Banobras. Flujo de efectivo al 31 de marzo del 2015. Ingresos del fideicomiso desde que se constituyó bajo un concepto y un espíritu diferente hasta su transformación para que sea el fideicomiso que se encargara de la construcción de la nueva sede del Senado. Se han ingresado a este fideicomiso 4.945 millones. Egresos en la construcción y equipamiento. Construcción y equipamiento. ¿Cuánto costó la construcción y cuánto equipar la sede? No lo tengo en este momento, pero ya se ha instruido el día de hoy a que con esta decisión que se ha tomado de participar a los medios de comunicación, el micrositio sea alimentado con esta información actualizada por el licenciado Pedro, que también hará, si el presidente lo considera, algunos comentarios. Construcción y equipamiento, 3.311 millones de pesos. Otros servicios y conceptos, servicios relacionados con la obra pública, dirección técnica, supervisión, auditoría externa, proyecto arquitectónico y otros conceptos adicionales, 331 millones de pesos. Otros gastos inherentes a la obra y equipamiento, como es la auditoría, documentos para la transparencia, honorarios fiduciarios y asesorías legales, sería de 73 millones de pesos. Y finalmente, egresos en materia de adquisición de inmuebles y gastos relacionados con esta adquisición son por el orden de 472 millones de pesos. Y actualmente en el fideicomiso existe una disponibilidad de efectivo
de 756 millones de pesos. Las especificaciones de equipamiento y construcción, si no tienen inconveniente, la podrán encontrar en el micrositio. Ahí están los miles de conceptos, ahí se podría, van a estar, ahí va a estar la información particular sobre, No, va a estar nuevo. Muy bien. Acabamos de dar una reunión, sí lo vimos, todo lo revisamos. Y respecto del helipuerto, miren, todo este proyecto tiene que quedar funcionando al 100%. Que no quede duda, no se va a abandonar áreas para que se echen a perder. No hay proyecto para adecuar en este momento el tema del helipuerto, en la forma y los términos como nos ha explicado el licenciado Primo, de que las reglas de aeronáutica se modificaron y por tanto a cómo se construyó y se terminó, hoy hay que hacerle adecuaciones. Yo como presidente del Senado no tengo una opinión para que en este momento se destine un peso para que se hagan las adecuaciones, pero también doy mi opinión que deben de quedar funcionando todas las áreas en el momento adecuado. ¿Pero se retira un helipuerto? Ahí estuvo en el proyecto, yo digo que todo el proyecto debe quedar funcionando, pero en este momento no le vamos a invertir un peso a que funcione un helipuerto. Claudia Flores de Televisa. Perdón, quisiera saber nada más cuánto han cobrado de sanciones a la empresa por incumplimiento. No ha habido sanciones, porque no hay un procedimiento del cual se hayan derivado sanciones. Pero todo este tiempo No ha habido sanciones hasta donde yo sepa, porque no